El martillo golpeó la puerta 3 veces. El hombre de traje oscuro clavó el aviso de embargo en el rancho de los Herrera. Deuda total pendiente, $90. Dios mío, no podemos deber esa cantidad. Centella no deja de empujar la vieja silla de montar. Algo raro pasa. David, ¿qué haces ahí? Acaban de quitarnos la casa y tú mirando al caballo. Mamá, Centella lleva así desde que llegó el banquero. No es normal. ¿Y qué importa? Estamos a un mes de perderlo todo. Eso es lo único que debería preocuparte. Papá siempre decía que si algo nos amenazaba, Centella nos guiaría. Tal vez ahora. El caballo relinchó con fuerza y volvió a golpear la silla, una y otra vez, como si pidiera auxilio. David, entra ya. No podemos quedarnos aquí mirando al animal. David obedeció, pero al alejarse, supo que Centella intentaba revelar un secreto que su padre había escondido. Esa noche, Elena Herrera lloró en la penumbra de la cocina. Las facturas vencidas cubrían la mesa como un sudario. David, si no encontramos una salida, en 30 días estaremos en la calle. Papá siempre decía, cuida de la silla de montar. Contiene la verdad de esta familia. Sin hacer ruido, David salió al establo. A la luz de la luna, Centella permanecía inmóvil, protegiendo la vieja montura. Tranquilo, Centella. Déjame ver qué guardas ahí. Sus dedos palparon el cuero hasta encontrar una costura oculta. Dentro, un papel amarillo con marcas de tinta. El recibo mostraba un sello desvaído. Pagado. Y la cifra exacta, 90. Está pagado. Mi padre saldó la deuda antes del accidente. Corrió a la casa con el recibo. Elena lo tomó entre manos temblorosas. Reconozco la firma. Es de tu padre. Él pagó ese préstamo hace 3 años. Al día siguiente, madre e hijo cruzaron las puertas del Banco Agrícola Regional. En sus manos, la única prueba de la verdad. ¿Otra vez ustedes? ¿Qué quieren? Traemos esto. Es el recibo del préstamo que usted dice que debemos. El banquero tomó el recibo. Sus manos temblaron un instante y su rostro se volvió ceniza. Esto es falso. No reconoceré un documento manipulado. Reconozco la firma de mi esposo. Él pagó cada centavo antes del accidente. Cuidado. Si insisten con esta mentira, mi abogado los hundirá en costas judiciales. Elena arrebató el recibo y salieron del despacho. La amenaza flotaba en el aire como veneno. Necesito que recuperen un documento. Esa mujer y el niño no deben llegar a casa con él. Mientras la familia regresaba al rancho, no imaginaban que la sombra del banquero ya había puesto precio a su silencio. Al caer la noche, 2 hombres de silueta amenazante se detuvieron frente a la verja del rancho. Exigieron el recibo con insultos y empujaron la verja con violencia. No tenemos nada. Váyanse ahora mismo. El más fuerte la sujetó del brazo y la lanzó contra la pared de la casa. Si descubren que lo tengo, nos matarán. Centella, defiéndela. En ese instante, Centella relinchó y, con una fuerza salvaje, rompió las riendas y se lanzó contra ellos. Los matones huyeron aterrados mientras el caballo los perseguía hasta la verja. Elena, con el rostro ensangrentado, se puso de pie. Sus ojos aún desafiaban. Tenemos que ir a la policía ahora. No podemos esperar a que vuelvan. David guardó el recibo en su bolsillo. La justicia tendría que escucharlos. Aunque fuera lo último que hicieran, la comisaría del pueblo era un edificio gris que jamás había significado nada en sus vidas. Hasta aquel amanecer. ¿Qué rayos les ocurrió? ¿Con quién pelearon, señora? Tiene un corte en la cara. El banquero mandó matones a nuestro rancho. Pero tenemos el recibo. Mi papá pagó los 90. Mendoza examinó el papel una y otra vez con la incredulidad de quien conoce bien la corrupción local. Este recibo no es suficiente. Roberto comprará jueces si hace falta. Me consta. ¿No hay justicia en este lugar?
Mi esposo dio su palabra y su dinero antes de morir. El oficial bajó la cabeza con la impotencia de quien ha visto demasiadas injusticias consumadas. Lo siento. Necesitan un testigo. Alguien que haya visto la transacción y pueda jurarlo. Don Arturo, el vecino, mi esposo le contaba todo. Él debe saber la verdad. Salieron de la comisaría con un hilo de esperanza y la dirección del viejo vecino. La vieja casa de don Arturo se alzaba al final de un camino polvoriento. El anciano los esperaba en el porche. Elena, muchacha, ¿qué te pasó en la cara? Tienes un corte feo. Mandaron matones. Don Arturo. El banco quiere quitarnos el rancho por una deuda que mi esposo ya pagó. Encontramos este recibo. Dice que mi papá pagó los 90 pero el banquero dice que es falso. Recuerdo aquella tarde. Tu padre entró al banco con el dinero y salió con el sello de pagado. La cajera, la señora Gómez, lo atendió. Poco después, Roberto la despidió. ¿Sabe dónde podemos encontrarla? Necesitamos que testifique lo que vio. Hace años vivía en la calle Hidalgo, detrás de la iglesia. No sé si aún esté. Gracias, don Arturo. Es nuestra única esperanza para salvar el rancho. Con la dirección anotada en un papel arrugado, reemprendieron el camino. El tiempo apremiaba. Encontraron la casa detrás de la iglesia. Una puerta entreabierta reveló a una anciana frágil y asustada. ¿Quiénes son? ¿Qué quieren de mí? Ya no trabajo en el banco. Somos la familia Herrera. Usted selló el recibo de mi esposo y ahora nos quieren embargar. Eso fue hace años. Si hablo, Roberto me arruinará. Ya me amenazó una vez. Mire, señora, mi papá escondió este recibo y mi caballo Centella me llevó hasta él. El niño mostró la prueba que el banquero había jurado destruir. Yo puse ese sello. Aquel día, su padre entró con el dinero en efectivo. Necesitamos que lo declare. Es nuestra única salida. Prometemos protegerla. Centella relinchó desde la calle como si entendiera la súplica. Iré a testificar. Pero si ese hombre se entera, La despedida se quebró con un rugido de motor. Hombres de Roberto saltaron del vehículo con intención oscura. Señora Gómez, corra. No mire atrás. Centella, atado a un poste, olió el peligro y quebró la cuerda de un solo tirón. El caballo se interpuso entre la anciana y los matones, sus cascos golpeando el suelo como un desafío. Suban a Centella. Él conoce un sendero oculto hasta el rancho. Galoparon entre arbustos y sombras, el caballo abriendo paso con instinto certero. Los perseguidores se perdieron en la noche. Al cruzar la verja, el rancho hervía de actividad. Vecinos con escopetas y palos formaron un muro humano. El miedo había cambiado de bando. La señora Gómez, temblorosa, acarició el cuello de Centella con gratitud infinita. Aquella noche, el rancho Herrera se alzó como un símbolo de resistencia. La justicia empezaba a tener aliados. Ese recibo no puede llegar a un juez. Falsifiquemos una denuncia de robo. El abogado asintió sin titubear. La estrategia era anular la evidencia antes de que los Herrera pudieran defenderse. Esa misma tarde, un citatorio oficial llegó al rancho. Roberto exigía declarar el recibo como documento robado e inadmisible. ¿Cómo vamos a pagar un abogado, David? No tenemos ni para el día siguiente. Los vecinos nos respaldan y Centella no nos ha abandonado. Encontraremos la manera. Un viejo abogado del pueblo aceptó el caso sin cobrar honorarios. Su honor valía más que cualquier cuenta bancaria. La audiencia preliminar se fijó para 3 días después. El pueblo entero contenía la respiración. Centella nos guió al recibo. Ahora tiene que ayudarnos otra vez. Si el juez cree a Roberto, perderemos el rancho, la dignidad, todo. Papá no se rindió nunca y nosotros tampoco. Centella lo sabe. El juez frunció el ceño mientras el abogado de Roberto desplegaba una carpeta llena de supuestas irregularidades.
Este documento fue sustraído ilegalmente de mis archivos. Solicitamos que sea excluido por completo. El juez se inclinó hacia adelante, visiblemente incómodo por el peso de la acusación. Señor juez, ese recibo lo encontré porque mi caballo Centella no dejó de empujar la silla de mi padre. El murmullo de los vecinos llenó la sala. La historia del caballo atravesó la formalidad legal como una flecha. Un caballo no puede ser prueba. Esto es un circo, no un tribunal. El juez alzó la mano para silenciar la protesta. Sus ojos se posaron en el niño y luego en el animal. Si el caballo no puede hablar, que sus acciones hablen. Tráiganlo aquí y verán cómo reacciona ante el banquero. El juez golpeó la mesa con el mazo. Un silencio denso se apoderó del lugar. Ordenó que el caballo compareciera en la sesión final. La suerte de los Herrera cabalgaría sobre 4 patas. Esa noche en el rancho, la espera pesaba como el silencio antes de una tormenta. Centella, inquieto, comenzó a escarbar en un rincón del establo con fuerza inusual. Otra vez Centella, ¿qué encontró ahora? David apartó la paja y la tierra hasta que sus dedos chocaron con una tapa de madera. Dentro había un diario forrado en cuero, con la letra firme de su padre. 20 de mayo. Pagué la deuda de 90. Roberto me amenazó con represalias si contaba la verdad. Esto confirma todo. Papá sabía que Roberto era un fraude. Las anotaciones describían los sobornos y las víctimas de Roberto. Un testigo escrito que el banquero no podía silenciar. Corrió hasta la cocina. Elena tomó el diario con manos temblorosas. Esto cambia todo. Tenemos más pruebas. Tu padre dejó su voz en estas páginas. Esa noche, mientras la familia dormía con la esperanza del diario, el establo fue rodeado por sombras. Un bidón de gasolina y una cerilla bastaron para convertir el refugio de Centella en una trampa de fuego. El calor despertó al caballo. Relinchó golpeando la puerta con desesperación. Fuego. Centella está atrapado. David corrió al establo y abrió la puerta. Las llamas ya lamían el techo. Centella, aterrorizado, se abalanzó hacia la salida, arrastrando a David con su impulso. Ambos rodaron por la tierra, mientras el establo se desplomaba en una lluvia de chispas. Los vecinos acudieron con cubos, pero las llamas ya habían consumido la madera. No pudieron destruir la verdad. Miren, el recibo y el diario siguen aquí. Aquella noche, el pueblo selló un juramento de protección. Los Herrera ya no lucharían solos. El día de la vista final llegó. El patio del juzgado se llenó de vecinos y David entró con Centella de las riendas. Cuando Roberto se acercó, Centella relinchó y se alzó sobre sus patas traseras, aterrorizado. Aparten a ese animal salvaje. Esto es una farsa. El juez alzó la mano exigiendo silencio y pidió a David que explicara la reacción del caballo. Centella le tiene miedo porque vio cómo ese hombre amenazaba a mi padre. Luego, la señora Gómez se puso de pie, temblando pero decidida. Yo sellé el recibo personalmente. Roberto me despidió por no falsear los registros. El abogado de los Herrera entregó al juez el recibo y el diario del padre de David. El juez declaró el recibo auténtico, admitió el diario como evidencia y fijó fecha para el juicio formal. Por primera vez, Roberto Castillo perdió la sonrisa ante la justicia que se acercaba. El juicio comenzó con un desfile de testigos pagados que manchaban la memoria del padre de David. Un hombre dijo que el padre de David era un jugador que nunca pagaba sus deudas. El jurado dudó. Mentira. Mi padre nunca fue un jugador. Estas personas mienten. El perito forense examinó el recibo y confirmó su antigüedad. La tinta y el papel eran auténticos, pero el abogado de Roberto sembró dudas. Insistió en que la firma pudo haber sido falsificada. El juez golpeó el mazo para acallar los murmullos.
El caso se volvía un pantano de medias verdades. Están destruyendo la memoria de papá. El dolor es peor que el embargo. ¿Cómo pueden creer estas mentiras? Mi esposo era un hombre honesto. El jurado se dividió. Algunos fruncían el ceño, otros miraban al banquero con desconfianza. Roberto recuperó su sonrisa. El veneno de la duda estaba haciendo efecto. David se puso de pie y pidió al juez que trajeran a Centella a la sala del tribunal. Cuando Centella entró y vio a Roberto, relinchó y se alzó violentamente, con los ojos desorbitados. Los guardias contuvieron al caballo, pero su miedo y furia eran más convincentes que cualquier palabra. Él recuerda. Centella vio cómo ese hombre amenazaba a mi padre. El jurado contuvo el aliento. Varios miembros se cubrieron la boca horrorizados. La señora Gómez se puso de pie, llorando, y con voz temblorosa repitió su testimonio. Dije la verdad. Ese hombre arruinó a familias enteras. Roberto palideció. Su máscara de seguridad se desmoronó. El juez golpeó el mazo exigiendo orden, pero sus ojos no se apartaban del banquero. La sala quedó en silencio. La verdad se impuso sin palabras. El juez ordenó abrir los registros bancarios de Roberto Castillo. No habría más prórrogas. Esa tarde, David vio a Roberto en un pasillo vacío junto a un asistente judicial. Roberto extendió un sobre abultado y susurró algo al oído del asistente. David contuvo la respiración y corrió a buscar al oficial Mendoza. Oficial Mendoza, Roberto está sobornando a un asistente. Lo vi con mis propios ojos. Esta vez, Castillo no podrá comprar su salida. Voy a organizar un operativo. Mendoza reunió a 2 oficiales y les dio instrucciones precisas frente a la comisaría. El cerco se cerraba. Roberto no sospechaba que sus movimientos estaban vigilados. Una sombra cruzó el pasillo. Roberto sintió un escalofrío, pero ya era tarde. La red se estrechaba. Cada minuto acercaba a Roberto al banquillo de los acusados. Los registros bancarios llegaron en una caja sellada. El juez los revisó con gesto grave. Encontró más de 10 hipotecas fraudulentas, todas con la firma de Roberto Castillo. El mazo cayó 3 veces. La orden de arresto cruzó el silencio como un latigazo. Roberto se puso pálido. Sin pensarlo, giró hacia la puerta lateral y echó a correr. ¡Quieto! Roberto Castillo queda detenido por fraude y obstrucción a la justicia. Las esposas se cerraron con un chasquido seco. El hombre que aterrorizó al valle bajó la cabeza. La verdad ganó. Papá estaría orgulloso. El murmullo en la sala se convirtió en indignación. Familias enteras comprendieron que habían sido estafadas. Los agentes escoltaron a Roberto hacia el coche patrulla. Su imperio de corrupción se desplomaba. El fraude de los 90 había destapado una herida mucho más profunda. La justicia empezaba a respirar. La noticia del arresto corrió como reguero de pólvora por el valle. Cada familia estafada encontró en los Herrera un símbolo. Esa tarde, una comitiva del banco llegó al rancho. Traían el documento que cancelaba para siempre el embargo. No tenemos palabras para agradecerles a todos. Esto es gracias a ustedes y a Centella. David montó a Centella sin silla, como en las tardes con su padre. Recorrió el patio entre aplausos y lágrimas, una tras otra. Las familias se acercaban a estrechar la mano del niño, que no se rindió. Alguien colgó una pancarta. Centella, el caballo que venció al banquero. El pueblo entero la firmó. Centella solo nos mostró el camino. La verdad la construimos todos juntos. La celebración duró hasta el anochecer. El rancho de los Herrera volvió a ser un hogar lleno de esperanza. David observó la montura que guardó el recibo. Ahora colgaba en el porche como un recordatorio. El caballo del niño pobre no solo reveló el fraude, devolvió la justicia a todo un valle. Una semana después,
La plaza del pueblo se llenó de flores y banderines. Era el día del homenaje a David Herrera. El niño subió al pequeño escenario con el recibo original en una mano. Centella lo seguía de cerca. Esto no es solo un recibo, es la palabra de mi padre. Y aquí está Centella, que nunca se rindió. Levantó el papel amarillento. Las letras, pagado, brillaron bajo el sol del mediodía. Su padre le enseñó que la verdad es más valiosa que cualquier dinero. Hoy lo demostró. La multitud rompió en aplausos. Viejos y jóvenes vitoreaban al niño y a su caballo. Después, trajeron la vieja montura al escenario. David la acarició una vez más. Papá, esto es para ti. La verdad ganó. Desde aquel día, la montura y el recibo quedaron expuestos en la alcaldía para que nadie olvidara, y el caballo que todos despreciaron se convirtió en el guardián de la verdad en aquel rincón de Sonora. Elena y David trabajaron codo a codo clavando las primeras tablas del nuevo establo. La estructura era sencilla, pero más firme que nunca. Cada golpe de martillo era una victoria. Papá, siempre está aquí. Lo siento en el viento que acaricia el trigal. Esa tarde, David ensilló a Centella sin temor. Sus manos ya no temblaban. Vamos, Centella. A papá le gustaría vernos cabalgar como antes. Galoparon por los campos abiertos, el viento fresco secando el sudor del esfuerzo. En la cima de la colina, David detuvo al caballo y contempló el valle que ahora dormía en paz. Lo logramos, papá. El rancho es nuestro otra vez. Al atardecer, la vieja montura colgaba en el nuevo establo, iluminada por un rayo de sol. El rancho, que estuvo a punto de perderse, respiraba ahora futuro y esperanza. Meses después, David reunió a los niños del pueblo en el corral del rancho. Centella los observaba paciente. Centella me enseñó que los animales hablan sin palabras. Solo hay que saber escuchar. Los pequeños acariciaban a Centella con asombro, mientras el caballo inclinaba la cabeza. En la plaza del pueblo, una cartelera anunciaba la nueva cooperativa de vigilancia financiera. Lo que pasó con mi familia no debe repetirse. Si vemos algo raro, lo denunciamos entre todos. Elena los miraba desde la cerca, con una sonrisa que disolvía todas las lágrimas del pasado. Papá estaría orgulloso. Transformó esta tierra en un hogar y ahora florece. La montura seguía en su sitio, guardiana del recuerdo, aunque el recibo ya descansaba en la alcaldía. Cada tarde, la historia de Centella recorría los campos en las voces de los niños que la repetían. La lección había quedado grabada en aquella tierra. La verdad siempre encuentra su camino. El sol del atardecer bañó el rancho. David y Centella regresaron al mismo punto donde todo comenzó. Aquí empezó la injusticia y aquí termina el miedo. Acarició el cuello de Centella. No hacía falta decir nada. El caballo lo entendió. En el nuevo establo, un rayo de sol acarició la vieja montura. El cuero brilló como el día en que la compraron. Gracias, Centella. Sin ti, esto hoy no sería nuestro. Centella resopló suavemente y apoyó la cabeza en el hombro de David. El gesto decía más que 1000 palabras. El viento movía los trigales y traía el perfume de la tierra mojada. Papá, esta tierra siempre será nuestra. El sol se hundió tras las montañas, las sombras se alargaron y las estrellas empezaron a asomarse. Y en aquel rincón del valle, un niño y su caballo se convirtieron en leyenda.